se ha visto que cuando los cuerpos están cargados, ejercen fuerzas entre sí. Coulomb realizó experimentos en su balanza de torsión, la cual representamos con este esquema. Consideremos que estas esferas poseen carga Q1 y Q2 y están separadas una distancia r. Los resultados experimentales permitieron establecer que la fuerza entre las cargas era inversamente proporcional a la distancia que las separaba y directamente proporcional al producto de las cargas. A partir de esto se estableció lo que se conoce como ley de Coulomb. Esta ley la aplicaremos en el contexto de lo que se conoce como carga puntual, que es un modelo en el cual se asume que cuerpos pequeños tienen la carga concentrada en un solo punto del espacio. La magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales, por ejemplo, la fuerza que una carga Q1 le ejerce a otra carga Q2, viene dada por la constante K por el producto entre los valores absolutos de la carga, esto para indicar que estamos teniendo en cuenta solo la magnitud de la carga, sobre la distancia que la separa al cuadrado. La fuerza tiene unidades de Newton y en el sistema internacional la constante K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, que es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Epsilon sub 0 es una constante que se conoce como la permitividad eléctrica del vacío. Aproximadamente es 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. En el sistema internacional la unidad de la carga es el Coulomb. La fuerza es una cantidad vectorial, por lo que para especificarla por completo debemos indicar tanto su magnitud como su dirección. La evidencia experimental mostró que algunos objetos electrificados se atraían y otros se repelían, por lo que se llegó a la conclusión de que existían dos tipos de carga. La dirección de la fuerza eléctrica depende del tipo de cargas involucradas. Cuando las dos cargas son del mismo tipo, experimentan repulsión, mientras que cuando son de distinto tipo, experimentan atracción. En el caso de estas dos cargas positivas, la fuerza entre ellas es de repulsión. Por ello, la fuerza que uno le ejerce a 2 tendría esta dirección, mientras que la fuerza que 2 le ejerce a 1 tendría esta otra. La fuerza que 1 le ejerce a 2 apunta hacia la derecha. Luego, en un sistema cartesiano como el que aparece en pantalla, esta fuerza tendría una magnitud dada por esta ecuación y su dirección sería la misma del vector unitario más i, mientras que la fuerza que 2 le ejerce a 1 tendría la misma magnitud, pero dirección contraria, es decir, apuntaría hacia la izquierda en la dirección del vector unitario menos i. Si una de las cargas es positiva y la otra negativa, como en este caso, la carga 1 ejerce una fuerza de atracción a la carga 2 y por ello la dirección de la fuerza sería hacia la izquierda, la misma que la del vector unitario menos i. La fuerza que 2 le ejerce a 1 también es de atracción y apuntaría a la derecha, con la misma dirección que el vector unitario más i. Debemos aclarar que estas fuerzas mutuas que actúan en estos conjuntos de carga las harían acelerar. En el caso de este par de cargas, estas se alejarían entre sí, mientras que estas otras colisionarían. En algunos casos, se considera que hay otras fuerzas actuando que hacen que las partículas queden estacionarias. En el caso del experimento de Coulomb, una de las esferas estaba fija, esta estaba fija al aparato, mientras que la otra podía girar sobre un eje. Era la fuerza de torsión del alambre la que finalmente equilibraba a la fuerza eléctrica de repulsión. A continuación, veremos cómo plantear la ley de Coulomb en forma vectorial para determinar la fuerza entre cargas cuando su dirección no necesariamente sea paralela a alguno de los vectores unitarios base del sistema cartesiano. Se explicarán dos algoritmos
con los cuales se puede resolver el problema y que son los que se encuentran comúnmente en los libros de texto. Primero presentaremos este algoritmo al que denominaremos algoritmo 1. Consideremos que tenemos dos cargas puntuales positivas, Q1 y Q2, separadas una distancia r. Vamos a comenzar calculando la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2, la cual representaremos como F sub 1,2. En este algoritmo utilizamos la siguiente expresión para la ley de Coulomb en forma vectorial. La fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2 es igual a la constante K por el producto entre las cargas por un vector unitario R sub 1,2 y todo esto dividido por una distancia R sub 1,2 al cuadrado. El vector unitario R sub 1,2 es un vector unitario que va dirigido de la carga 1 a la carga 2 y es el vector unitario asociado al vector R sub 1,2 que aparece en pantalla. Este vector tiene su cola en la posición de la carga 1 y su cabeza en la posición de la carga 2. La distancia R que hay entre las cargas es igual a la magnitud del vector R1,2 y determinamos el vector unitario dividiendo el vector R sub 1,2 por su magnitud. Ahora, para determinar el vector fuerza, reemplazamos la constante K, los valores de las cargas, el vector unitario R sub 1,2 y el cuadrado de la distancia que separa las cargas en el denominador. Como en este caso ambas cargas son positivas, el producto entre ellas nos da un número positivo y el vector fuerza queda en dirección paralela a la del vector unitario R sub 1,2. Es decir, como esta representación que apareció en la pantalla. Esta dirección para la fuerza nos indica que es de repulsión, como podríamos prever ya que las cargas eran de igual signo. Si deseamos calcular ahora la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1, que denotamos como F sub 2,1, utilizamos la siguiente expresión. F sub 2,1, o sea, la fuerza que la carga 2 ejerce a la carga 1, es igual a la constante K por el producto entre las cargas por el vector unitario R sub 2,1 sobre la distancia R sub 2,1 al cuadrado. En este caso, el vector unitario corresponde al vector que va dirigido de la carga 2 a la carga 1, este que aparece en pantalla, y es el vector unitario asociado al vector R sub 2,1, que es el vector cuya cola está en la posición de la carga 2 y cuya cabeza está en la posición de la carga 1. La magnitud de este vector es también igual a la distancia r que separa las dos cargas, y determinamos el vector unitario R sub 2,1 como el vector R sub 2,1 dividido por su magnitud. Para determinar la fuerza reemplazamos todos los términos en la ecuación y encontramos que es paralela a la dirección del vector unitario. Esto porque en ambos casos lo que tenemos es un escalar positivo resultante de estas operaciones multiplicando a un vector unitario. Como es un escalar positivo, al multiplicar al vector unitario nos da un vector en la misma dirección que este vector unitario. Esta dirección para la fuerza indica que la fuerza que 2 le ejerce a 1 es de repulsión. Ahora veamos cómo calcular los vectores R sub 1,2, el vector unitario asociado a este vector, R sub 1,2 unitario, R sub 2,1 y su vector unitario asociado, R sub 2,1. Tenemos las dos cargas presentadas anteriormente, Q1 y Q2 separadas una distancia R. El vector R sub 1,2 es aquel cuya cola está en la posición de la carga 1 y cuya cabeza está en la posición de la carga 2. Y su vector unitario asociado es R1,2 unitario, representado de esta forma.
Si conocemos las posiciones de las cargas en un sistema cartesiano como el que apareció en pantalla, es decir, podemos escribir las coordenadas para las posiciones de ambas cargas x1, y1, x2, y2, determinamos el vector r sub 1, 2 restando a la posición de la carga 2, donde está la cabeza del vector, la posición de la carga 1, que es donde está ubicada la cola. Esto nos lleva a escribir el vector como x2 menos x1 en y más y2 menos y1 en dirección j. La magnitud del vector sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, que sería esto. Esta magnitud es igual a la distancia r que separa las cargas. Entonces, el vector unitario pues es igual al vector r sub 1, 2 dividido por su magnitud, o sea, también dividido por la distancia r si es que la tenemos como conocida. Si en el ejercicio no nos dan las coordenadas de las cargas, sino que nos proporcionan el valor de la distancia r y el del ángulo que forma la línea que une las cargas con el eje x, entonces para expresar el vector r sub 2, 1 tendríamos en cuenta el triángulo rectángulo que se forma con la magnitud del vector como hipotenusa y sus componentes como los catetos, que sería este triángulo. La componente x del vector correspondería al cateto adyacente al ángulo θ, que sería este. Y en la representación de las cargas, esta sería la componente. Mientras que la componente y sería el cateto opuesto al ángulo θ. Aquí arriba sería esta distancia. Como el coseno de θ es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa, la componente x del vector r sub 1, 2 va a ser igual a r por el coseno del ángulo. Y como el seno de θ es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa, la componente y del vector r sub 1, 2 es igual a r por el seno de θ. Así que podemos escribir este vector de esta manera: r coseno de θ en y más r seno de θ en j. Como r, la distancia entre las esferas, es también igual a la magnitud del vector r sub 1, 2, al dividir el vector r sub 1, 2 por su magnitud para obtener el vector unitario, obtenemos que el vector unitario r sub 1, 2 es igual a coseno de θ en y más seno de θ en j. Pasemos ahora a determinar el vector r sub 2, 1 y su vector unitario. Para esto realizamos otro diagrama de las cargas, mostrando que el vector r sub 2, 1 es aquel cuya cola está en la posición de la carga 2 y cuya cabeza está en la posición de la carga 1. R sub 2, 1 unitario es el vector unitario asociado a este vector r sub 2, 1. Lo representamos de esta manera. Si conocemos las posiciones de las cargas en un sistema cartesiano como el que aparece en pantalla, el vector r sub 2, 1 se determina como la posición de la carga 1 menos la posición de la carga 2, lo que nos lleva a decir que r sub 2, 1 es igual a x1 menos x2 en y más y1 menos y2 en j. Su magnitud será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, esta expresión. El vector unitario es igual al vector r sub 2, 1 dividido por su magnitud. Para el caso en el cual nos hayan proporcionado el valor de la distancia r y del ángulo que forma la línea que une las cargas con el eje x, que sería en este caso el ángulo θ, en lugar de las coordenadas de las cargas, utilizaríamos estos dos valores para expresar el vector r sub 2, 1. Para ello, lo primero sería observar que el ángulo que forma el vector r sub 2, 1 con el eje x es el mismo ángulo θ y utilizaríamos este triángulo rectángulo
que se forma con la magnitud del vector como hipotenusa y sus componentes como los catetos. El cateto adyacente, este de aquí, y el cateto opuesto al ángulo θ, este de acá. En esta representación, aquí tendríamos la componente x y la componente en y del vector r2, 1. Como este vector quedaría en el tercer cuadrante del plano cartesiano, sus componentes son negativas. La componente x del vector sería menos el producto entre la hipotenusa del triángulo y el coseno de θ, mientras que la componente y sería menos r seno de θ, y por eso lo podemos escribir de esta manera, menos r coseno de θ en y menos r seno de θ en j. Como la magnitud de este vector es igual a r, la distancia entre las cargas, obtenemos que r2, 1 unitario es coseno de θ en y negativo menos seno de θ en j. Luego de observar cómo determinar los vectores r12, r21 y sus vectores unitarios asociados, podemos observar que el vector r21 es igual a menos el vector r12. Esto se puede observar también en la gráfica. Sucede lo mismo con sus vectores unitarios asociados. r21 apunta en una dirección y r12 apunta en dirección contraria. Esto nos muestra que este par de vectores r12 y r21 tienen igual magnitud que corresponde a la distancia r, pero que su dirección es opuesta. Si observamos, las magnitudes de ambas fuerzas son las mismas y difieren en la dirección, puesto que apuntan en dirección contraria de acuerdo a los vectores unitarios r12 y r21. Por lo que llegamos a que la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1 es igual a menos la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2. Esto es, estas fuerzas tienen igual magnitud y dirección opuesta. Las fuerzas también están actuando sobre cuerpos distintos. Ahora, si tenemos dos cargas de diferente signo, por ejemplo, Q1 positiva y Q2 negativa, separadas una distancia r, al emplear este algoritmo escribiríamos la fuerza que 1 le ejerce a 2 como F12 es igual a K por el valor de la carga Q1 por el valor de la carga Q2 que es negativo por el vector R12 unitario sobre la distancia R12 al cuadrado. Es importante observar que en este algoritmo tenemos en cuenta el signo de la carga. Por eso colocamos aquí en la expresión menos Q2, para aclarar que aquí hay que tener en cuenta el signo de la carga. El vector R12 unitario es el vector unitario asociado al vector R12. Este par de vectores R12 y R12 unitario serían los mismos que en este caso de las dos cargas positivas separadas a la misma distancia r. Es decir, que R12 tiene su cola en la posición de la carga 1 y su cabeza en la posición de la carga 2. La distancia r corresponde a la magnitud de este vector R12. Al reemplazar los valores de las cargas, el vector unitario y la distancia, tenemos un producto de escalares multiplicando al vector unitario. Como una de las cargas es negativa, el número escalar resultante en este producto es un número negativo. Por ello tenemos la multiplicación de un vector por un escalar negativo, con lo que obtenemos que la dirección de la fuerza es antiparalela a la dirección del vector unitario, lo que nos lleva a obtener que la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2 está dirigida hacia 1. Esto indica que la fuerza es de atracción. Para la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1, escribiríamos la ley de Coulomb en forma vectorial con este algoritmo como F12 es igual a K por menos Q2, ya que es negativa, por Q1
por el vector unitario R sub 2, 1 sobre la distancia R sub 2, 1 al cuadrado. Aquí de nuevo tenemos que tener en cuenta el signo de la carga, por eso la pusimos negativa. El vector unitario R sub 2, 1 es el vector unitario asociado al vector R sub 2, 1, cuya cola está en la posición de la carga 2 y cuya cabeza está en la posición de la carga 1. La distancia R sub 2, 1 es igual a la magnitud de este vector R sub 2, 1 y a R la distancia entre las cargas. Al reemplazar, obtenemos que la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1 es antiparalela al vector unitario R sub 2, 1, lo que indica que la fuerza que 2 le ejerce a 1 es de atracción. Al final también obtenemos que la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1 es igual a menos la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2. Esto es, estas dos fuerzas tienen igual magnitud, pero dirección opuesta. Las fuerzas también están actuando en cuerpos distintos. Obtuvimos lo mismo para el caso en que las cargas eran positivas que para el caso en que eran de distinto signo. Las fuerzas entre las cargas son de igual magnitud, pero de dirección opuesta. Ahora discutiremos el segundo algoritmo. Para esto vamos a analizar la misma situación que se trabajó con el algoritmo 1. En primer lugar, consideramos dos cargas puntuales positivas separadas una distancia r. Primero, determinaremos la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2, la cual denotamos como F sub 1, 2. En este algoritmo, primero determinamos la dirección de la fuerza a partir de considerar cómo sería la interacción entre las cargas involucradas de acuerdo con sus signos. Como ambas cargas tienen igual signo, en este caso son positivas, la fuerza que habría entre ellas sería de repulsión, por lo que el vector fuerza iría sobre la prolongación de la línea recta que une las cargas, apuntando en dirección contraria a Q sub 1, como se muestra en pantalla. En este algoritmo escribimos la ley de Coulomb en forma vectorial así. La fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2 es igual a la magnitud de esta fuerza por un vector unitario que nos da la dirección. La magnitud la determinamos como el producto de la constante k por la magnitud de las cargas dividido por la distancia al cuadrado que separa las cargas. El vector unitario es el vector unitario en dirección de la fuerza, que representamos así. Debemos aclarar que en este algoritmo usamos el signo de las cargas para determinar la dirección de la fuerza, pero al momento de reemplazar los valores de las cargas, tomamos el valor absoluto, es decir, tomamos el valor positivo de la cantidad de carga. Para determinar el vector unitario asociado a la fuerza, este que está acá, vamos a utilizar el ángulo que se forma entre la línea que une las cargas y el eje X, ya que con él se forma este triángulo rectángulo que aparece en pantalla. Observamos que este ángulo θ es el mismo ángulo que forma el vector unitario con el eje X. Así que las componentes del vector unitario serían coseno de θ en X y seno de θ en Y, por lo que escribimos este vector unitario como coseno de θ en Y más seno de θ en J. Para determinar el coseno y el seno del ángulo, utilizaríamos el ángulo si es que el ejercicio nos lo da como variable conocida, o las posiciones de las cargas para determinar los catetos adyacente y opuesto. Para determinar la fuerza que la carga 2 le ejerce a 1, primero determinamos su dirección. Como son cargas positivas, entonces la fuerza sería de repulsión, por lo que iría sobre la prolongación de la línea que une las cargas, pero en dirección opuesta a la carga 2. De esta manera, indicando repulsión. La forma vectorial de la ley de Coulomb en este algoritmo para la fuerza que 2 ejerce a 1 es el producto entre la magnitud de la fuerza por el vector unitario que nos da la dirección. La magnitud de la fuerza se determina como el producto de la constante k por
las magnitudes de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que separa las cargas. Para el vector unitario asociado a la fuerza, vamos a tener en cuenta que si formamos un rectángulo con los catetos de este triángulo como los lados de este rectángulo, se formaría otro rectángulo con la misma hipotenusa. El ángulo θ entonces sería este ángulo que aparece en pantalla. Y también sería el ángulo que el vector unitario forma con el eje X. Este vector estaría en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Por ello sus coordenadas son negativas. El vector unitario f sub 2, 1 queda menos coseno de θ en i menos seno de θ en j. De nuevo, el coseno y el seno del ángulo se determinan ya sea con el ángulo, si es que es una variable conocida en nuestro ejercicio, o determinando los catetos adyacente y opuesto. Así, obtenemos que la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1 es igual en magnitud a la fuerza que la carga 1 le ejerce a la carga 2, pero tiene dirección contraria. Este resultado lo podemos escribir así: la fuerza que 2 le ejerce a 1 es igual a menos la fuerza que 1 le ejerce a 2. Ahora, si tenemos dos cargas de diferente signo, por ejemplo Q1 positiva y Q2 negativa, separadas una distancia r, al emplear este algoritmo para determinar la fuerza que 1 le ejerce a 2, primero determinamos su dirección. Como son de signo contrario, la fuerza que se ejercen entre sí debe ser de atracción. Por ello, la fuerza que 1 le ejerce a 2 está sobre la línea que une las cargas en dirección de 1, como aparece en pantalla. La fuerza será igual a su magnitud por un vector unitario, que nos indica la dirección. La magnitud la calculamos como el producto de la constante k por la magnitud de las cargas dividido por el cuadrado de la distancia que separa las cargas. En este caso ya usamos el signo para determinar la dirección de la fuerza. Por ello, aquí en la expresión de la magnitud no lo tomamos en cuenta. Trabajamos con los valores absolutos. El vector unitario es el vector unitario asociado a la fuerza y nos indica su dirección. Para determinarlo vamos a usar el triángulo rectángulo que se forma con la distancia r como hipotenusa y el ángulo θ que forma el vector con el eje X. Este vector estaría en el tercer cuadrante del plano cartesiano, por ello sus coordenadas son negativas y vendrán dadas por el coseno y el seno del ángulo, de la siguiente forma. El vector unitario f sub 1, 2 es igual a menos coseno de θ en i menos seno de θ en j. Si no nos dan el ángulo, podemos determinar el coseno y el seno con las longitudes de los catetos del triángulo y la hipotenusa. Falta determinar la fuerza que 2 le ejercería a 1. Tal fuerza también sería de atracción, por lo que estaría sobre la línea que une las cargas en dirección de 2. Es decir, de esta forma. Y escribimos esta fuerza como el producto entre la magnitud de la fuerza por un vector unitario que nos indica la dirección. La magnitud sería esta, el producto entre la constante k por las magnitudes de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que las separa. Y para determinar el vector unitario usaríamos el triángulo rectángulo que se forma con la distancia r como hipotenusa y el ángulo que forma el vector unitario con el eje X. Este vector quedaría f2, 1 unitario es igual a coseno de θ en i más seno de θ en j. Observamos que las magnitudes de las fuerzas son iguales, pero sus direcciones son contrarias. Tenemos que la fuerza que 2 le ejerce a 1 es menos la fuerza que 1 le ejerce a 2, resultado que se obtuvo para ambos pares de cargas. Ahora vamos a considerar lo siguiente.
Cuando se tiene un número n de cargas diferentes entre sí, por ejemplo, Q1 positiva, Q2 positiva, Q3 negativa y así sucesivamente hasta Q sub n, y se desea determinar la fuerza resultante sobre una carga, digamos Q0, la fuerza total en Q0 sería igual a la fuerza que la carga 1 le ejerce a 0 más la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 0 más la fuerza que la carga 3 le ejerce a la carga Q0 y así sucesivamente hasta sumar todas las fuerzas que cada carga le ejerce a la carga Q0. Es decir, que la fuerza resultante en una carga es igual a la suma vectorial de las fuerzas que cada una de las cargas le ejerce a la carga en estudio. Este resultado se conoce como el principio de superposición.